Pichincha Universal, generando noticias. Muchas gracias a Rodrigo Gallegos por acompañarnos. Marisabel, qué gusto, un buen día y un atento saludo a todos los radioescuchas. Muy amable. Los representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Industrias y los representantes de varios gremios de la cadena productiva de la leche firmaron un acuerdo interinstitucional donde se prohibía la venta de suero de leche desde el 25 de febrero, ¿verdad? Esto y durante 6 meses. Bien, primero vamos a una evaluación de cómo se dio esta medida en el contexto de otros diálogos que ya hemos tenido acá. Así es. Bueno, yo creo que es importante indicar que nosotros no estuvimos de acuerdo con la medida inicial, porque la veíamos como una medida antitécnica y más bien muy sesgada hacia el tema político. El argumento más fuerte bajo el cual se dio es de que no había información. Entonces, como no había información, prohibamos la comercialización del suero, a ver qué pasará. No creo que es la forma en la cual se debería trabajar, ¿no es cierto? Creo que cualquier decisión debe tener un sustento técnico y a partir de eso tomar las mejores decisiones. Y ahora a los 6 meses, pues la moratoria ha terminado y la evaluación que podemos hacer, si bien no hay datos oficiales del gobierno, tanto del MAG como del MIPRO aún, pero lo que podemos evaluar es de que los resultados de la moratoria no se han podido sentir. Si bien el ganadero ha podido vender más leche, eso se debe a periodos estacionales normales, ¿no? Cuando viene Semana Santa aumenta el consumo de lácteos, cuando los niños en la costa vuelven a clases también aumenta el consumo, los niños de la sierra salen y baja el consumo, los niños de la sierra vuelven a clases y vuelve a elevarse el consumo. Es decir, el comportamiento de este año ha sido el mismo comportamiento estacional que se ha tenido durante los últimos años. Por eso pensamos que no hay una relación directa. Variaciones en cambio en el nivel o en el incremento permanente, ¿no lo ha visto como tal? Hemos visto el mismo comportamiento cíclico de los demás años. Sí hemos sentido una muy pequeña mejoría en cuanto a la venta de leche, y eso probablemente es porque los ecuatorianos cada vez van concientizándose más de las bondades que tiene el producto, y creo que allí se van encontrando ya resultados interesantes de estas pequeñas campañas de concientización que todavía no han logrado articular a todos los actores como debería ser. Hay división, ¿verdad? La Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente pide renovar esta medida y el sector de los queseros vota por la urgente eliminación. El SIL, que representa la industria láctea en general, ¿cuál es en cambio la postura que ahora mantiene? Bueno, la posición histórica del SIL ha sido siempre la misma, el defender la libre empresa, la libertad de poder trabajar dentro de un mercado en el cual estamos utilizando una materia prima de alta calidad, de altísima calidad como la leche y sus derivados. No nos olvidemos que en este caso particular de la moratoria estamos hablando del suero de la leche. El suero de la leche no es más que la fracción líquida que tiene la leche. La parte sólida forma el queso, la parte líquida forma el suero. Entonces, esa fracción líquida del suero tiene altos componentes nutricionales, aproximadamente un 50% del contenido de la leche. Entonces, no nos hace de ninguna manera sentido tener que botar un alimento. Desperdiciar en un país que tiene altos problemas de desnutrición, pues nos parece un sinsentido. Ahora, hay que recordar una cuestión importante. El corazón de este problema va mucho más allá del suero. El suero creo que ha sido el pretexto que se ha podido encontrar para encontrar algún tipo de enemigo. Pero en realidad yo creo que acá en la cadena productiva de los lácteos tenemos 2 graves problemas. ¿Cuáles? El uno es el precio de venta. El precio de venta de la leche, los costos de producción de la leche son extremadamente rígidos en el Ecuador y eso nos lleva a tener una leche muy costosa. Una de las leches más caras del mundo y de lejos una de las más caras en América Latina. Entremos en esos costos de producción. ¿Cuáles son los que encarecen esa cadena? Bueno, recordemos que estamos en un país dolarizado. Al estar dolarizado, todos nuestros costos están dolarizados frente a otros países que devalúan y artificialmente se vuelven competitivos. Ya, primero, 32% más caros en general. 32% más caros, mano de obra elevadísima, insumos para la producción extremadamente costosos. ¿Cuáles, por ejemplo, Rodrigo? Por ejemplo, salud animal. La salud animal es uno de los temas más costosos que tenemos dentro de la cadena productiva, que va de la mano también con falta de asesoría. El pequeño ganadero pone antibióticos a sus animales por si acaso, para que no se le enfermen, pero entonces, claro, está generando un costo extremadamente alto para prevenirse de algo que le puede suceder, pero que si está bien manejado el acto no debería sucederle. Y eso también genera otro problema.
la leche con antibiótico, eso no es apto para el consumo humano. Wow. Entonces, claro, esa leche a ese ganadero la industria no se la va a comprar. Entonces se genera ahí un problema. Pero como no pudo vender esa leche, entonces va a vendérsela a un informal, a un piquero. Y ese piquero le va a comprar esa leche y va a entrar en una cadena gravísima de la informalidad. Aquí en el Ecuador aproximadamente el 30% de la leche se mueve por canales informales. 30%. 30% de la leche. Apenas el 50% de la leche llega a la industria formal. Es decir, es la que cumple todas las normas de calidad, de inocuidad, de sanidad y de reporte y de pago de impuestos. 50% me dijo. 50%. ¿Qué pasa con ese remanente el 20%? Eso es lo que se queda en el consumo en fincas. Okay. Básicamente es el consumo para terneros para poder continuar con la producción. Pero el 30% se mueve en estos canales informales. Ya, pero es que ahí viene el problema. ¿Estas no son leches pasteurizadas? Esas no son leches pasteurizadas y son leches que se venden crudas, pero normalmente como en estos sectores el abastecimiento, el transporte, la logística son tan complicados, normalmente a esta leche para alargarle su tiempo de vida se la transforma en quesos, quesos informales. Esos quesos que encontramos en la carretera y que nos venden a $1 y pues todo eso. Quesos que no aseguran de ninguna manera ni calidad ni inocuidad, atentan seriamente a problemas de la salud. ¿Cuántas personas han tenido problemas estomacales por consumir un producto en esas condiciones? Y otras que no, ¿no? O sea, y otras no se sataniza el producto, va a decir que lo artesanal está mal y lo industrializado está bien. Ahí hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Porque lo artesanal también tiene que cumplir normas de calidad. Porque a la final nuestro fin último es el consumidor. Y a él tenemos que dar el producto de la mejor calidad, producido bajo una cadena industrial, producido bajo una cadena artesanal, pero el cuidado a la salud tiene que ser un principio básico de operación. Ya, pero para los artesanales, ¿quién hace los controles? Bueno, el problema es que no hay quien haga el control, y creo que ahí está el gravísimo problema que tenemos. El problema va más allá solamente de la producción de queso, porque ese suero que sale de ese queso informal, normalmente, no debería decir normal, pero lamentablemente se utiliza en muchos casos para adulterar leche. Y ese creo que es el problema o el corazón de esta discusión. Del enemigo suero. Del enemigo suero. Ya. Del enemigo suero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si con el suero adulteran leche, esa leche la enfundan y la venden como leche, eso es un delito. Ahí se está engañando al consumidor, y creo que en eso coincidimos plenamente todos los actores, ganaderos e industriales, de que ese delito tiene que ser perseguido, sancionado y eliminado, porque es un engaño al consumidor y porque está atentando contra su salud. Esa cadena de producción no puede asegurar ningún tipo de calidad. Ya, para conectar un poquito con elementos que reconozca de inmediato la gente, cuando nosotros hemos visto en los supermercados bebida láctea, no dice leche entera, semidescremada y demás, ¿estamos hablando de bebida que contiene suero de leche? La bebida láctea es una bebida normada por el INEN y controlada por ARCSA, siempre que esté debidamente sacado el registro sanitario. La bebida láctea es una bebida que tiene que tener al menos un 60% de leche, y el otro 40% puede ser suero, o puede ser una mezcla de suero, frutas, o solamente frutas, o algún otro aditivo alimentario. No, ya, pero suero sí puede estar presente. Puede estar presente el suero, y lo importante es que esto esté muy bien rotulado, de tal forma que el consumidor no se confunda, no crea que está comprando leche y sepa exactamente lo que está consumiendo. O sea, tiene que leer el contenido semántico, ¿no? Porque bueno, tiene la misma presentación que una leche. Es que no puede tener la misma presentación. Eso es importante. En funda, tal cual como las otras que vienen, las leches que vienen en funda. Viene en funda, claro, evidentemente por tema de costos, pero el rotulado que tiene que tener ese producto tiene que ser tan claro que el consumidor sepa que lo que está comprando es otra categoría de producto, no es una leche. Ya. Y si por cualquier razón dice leche, eso también es un engaño al consumidor. No puede decir, y tampoco puede inducir a que el consumidor piense que es una leche. Ya. La medida de suspensión o prohibición por 6 meses de comercialización del suero a la industria quesera, que es parte, supongo, del SIL, ¿o no? Bueno, no directamente, no, pero tenemos una relación importante con ellos. Ya. Ustedes, ¿sí? A ver, más bien recuérdeme, para estar siempre clara, que SIL representa a... El SIL representa a 10 industrias dentro de la cadena láctea, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá las empresas más grandes, productoras de lácteos, yogures, por ejemplo. Yogures, leche fluida, leche cartón, quesos, yogures griegos, postres. Pero no quesos.
Bueno, no, claro, evidentemente la presidencia del SIL la tiene Alpina y Alpina tiene Claro. el kiosco, que es el mayor productor de quesos en el Ecuador. Sí, entonces también hay industrias que producen queso. Ya, y por eso preguntaba. Ya. Así como los queseros, y estoy hablando más bien, no sé si los debo llamar artesanales o más bien pequeños productores. Productores, creo que Pequeños es más- productores porque más tienen seguro. sus propias reglas, ¿no? Tienen sus registros Así es. sanitarios, tienen sus elementos de control. Ya. Pero digo, así como ellos han manifestado que el 30% de sus ingresos han sido perdidos por esta medida y deducen que esta pérdida será aún mayor si la prohibición continúa, ¿hay un impacto para la industria, en este caso láctea, pero tiene que ver con los quesos? Bueno, la industria láctea, particularmente relacionada con los quesos, es productora de suero. Ese ok. es, entonces, claro, al producir el esa queso, parte. tiene suero, y ese suero tenía algunos caminos. La moratoria lo que permitió es que la industria pueda autoconsumir su propio suero siempre que tenga buenas prácticas de manufactura, Ya. que es el caso de todas las industrias que manejamos, ¿no es cierto? Entonces, las industrias del SIL pudieron utilizar su propio suero, pero teníamos industrias, por ejemplo, que consumían más suero que lo que podían producir. Entonces, ellas tuvieron, por ejemplo, una afectación a nivel de producción. Las otras industrias, en cambio, las que producían suero, pero no lo utilizaban, para ellos, en cambio, se convirtió en un pasivo muy grande porque les toca procesar ese suero para devolverlo de manera inerte a la naturaleza. Entonces, la inversión en plantas de procesamiento de suero para desperdiciarlo, pues ha sido grande, pero lamentablemente ha tenido que darse. Ya. Y hay otras industrias, en cambio, que no producían suero, pero que sí utilizaban el suero. Esas industrias, en cambio, tuvieron que parar sus líneas de producción porque la moratoria no permitía la comercialización del suero, pese a que las plantas tenían buenas prácticas, tanto en producción como en el uso de suero. Ya, complejito el tema, ¿no? Acá hay un dato que usted mismo había proporcionado y que lo extraemos de la información publicada sobre los propios datos que usted ha brindado. En el país se estima, se producen al día unos 5 millones de litros de leche. Así es, diarios. Ya, Ujú. 1 millón o 1.8 millones terminan convirtiéndose en suero. Entre la parte formal y la parte informal. Ya, Sí, se es un cuentan número ambos. que, claro, al no conocer exactamente la parte informal cuánto implica, pues tiene un estimado. Es bastante. Sí, los últimos datos que tengo yo están un poco más bajos, están alrededor de 1.400.000 litros de suero, pero en general es un número muy importante, y recordemos que estamos hablando de una materia prima, la posibilidad de procesar una materia prima que puede generar un valor agregado muy interesante para redistribuirlo en toda la cadena productiva. Claro, que algún productores rato e industrias. usted lo dijo acá, ¿no? Cuán nutritiva será la leche que su propio residuo tiene todavía Tiene componentes todavía nutricionales. componentes nutricionales, y recordemos que estamos en un país con alta desnutrición. Entonces, hace mucho sentido poder aprovechar todas las cualidades de ese producto para generar nuevas categorías de alimentos que obviamente no pueden llamarse leche ni competir con la leche, pero que tienen cualidades nutricionales de lejos mucho más valiosas que otro tipo de productos que la población está consumiendo. Y ahí voy a lo siguiente. Finalmente nos debió de haber dejado algún tipo de lección o aprendizaje en el sentido de hacer controles para que, por ejemplo, no haya un uso indiscriminado, el mismo tema de las leches adulteradas, el control que puede quedar como efecto de esta medida. A ver, yo creo que hay dos cosas importantísimas. La una, el común denominador que todos encontramos es que se tiene que controlar de manera estricta la adulteración. La adulteración y la informalidad creo que son enemigos grandísimos, y eso es una responsabilidad tanto del gobierno como un compromiso ético que hemos adquirido las industrias de denunciar cuando encontramos este tipo de situaciones, porque de alguna manera es visible saber dónde se está produciendo producto adulterado. Y la ¿no es gente cierto? también podría percibirlo, ¿no? Cuando tiene una leche sabor a agua. Que pues tiene Dude. que dudar y denunciar, y creo que en eso el gobierno ha hecho interesantes avances. Hay una aplicación móvil, se llama Arxa Móvil, en la cual cualquier persona puede presentar una denuncia y se hace la investigación. Nosotros la hemos utilizado. O si se enferma. O si se enferma, cualquier tipo de situación que tenga a partir de un producto, no solo la leche, sino cualquier otro. Que eso también, usted decía. Que eso Yogures. puede denunciarlo, y de hecho más bien es un apoyo importantísimo. Pero la otra cuestión importante es que hemos aprovechado este tiempo como industrias y hemos trabajado de la mano con el MIPRO para poder generar
nuevas alternativas al uso del suero. Justo tenía ese dato ahora mismo. No solo alimenticio, salud y belleza, o sea, otros usos. Bueno, el suero, Sí. como es parte de la leche, tiene características interesantísimas. Las fibras proteicas que se pueden generar a partir del suero permiten hacer múltiples cosas. Nos hace mucho sentido trabajar sobre productos alimenticios por esta situación de desnutrición del país y porque lo más cercano es la alimentación del ser humano, ¿no es cierto? Pero también hay otras posibilidades y para nosotros es completamente legítimo poder avanzar en cualquier tipo de uso del suero. Lo único que decimos es, sí, pero esto tiene que ser técnicamente viable y económicamente rentable. Si no, pues no hace mucho sentido porque es un buen ejercicio teórico de laboratorio o de escritorio, pero no va a ayudar a solucionar el uso del suero dentro del Ecuador. Ya. Ahora, hay un compromiso también, justo para hallar estas nuevas alternativas. ¿Entre quiénes y quiénes? Bueno, ese es un compromiso que hemos hecho la industria con la industria formal, con el Ministerio de Industrias, y lo estamos manejando de una manera interesante que le llamamos retos. Los retos son convocatorias públicas para solucionar problemas puntuales en la cual se convoca a toda la academia, no solamente a las universidades, centros de investigación, la propia sociedad civil está invitada a participar en estas alternativas de uso o de solución de problemas. Nos ha dado muy buen resultado, 2 industrias del CIL ya lo han hecho, han tenido buenos resultados en este tipo de convocatorias y nosotros actualmente estamos justamente de aquí estoy yendo para el MIPRO, para la etapa de evaluación. Tenemos ahorita 33 proyectos 33. Para usos novedosos del suero, todavía solamente en alimentación de humanos. La siguiente fase que convocamos a la próxima semana arranca en cambio en otros usos no humanos, no alimenticios, humanos pero no alimenticios. Básicamente salud y belleza. Ya. 2 campos especialísimos de aplicación. De biocombustible y biofertilizante no prospera por los costos. Bueno, en la parte de los biocombustibles hay ejercicios interesantes en Nueva Zelanda, en Argentina, en Brasil, pero acá en el Ecuador las corridas que hemos hecho todavía nos muestra que el costo de producción es demasiado alto. Así se regalase el suero, no se pagara nada por el suero. Entre la logística, el transporte, la movilización y el procesamiento, estamos hablando de que un litro de biocombustible está costando alrededor de $4. Cuando si lo produzco con caña estoy por debajo de los 80 centavos. Entonces todavía hay mucho trabajo que desarrollar como para que sea una alternativa económicamente viable. Evidentemente no estamos cerrados a ninguna opción y que queremos aprovecharlas a todas ellas, ¿no? Claro, pero lo inteligente es mantenerlo sostenible o proyectar o potenciar lo que pueda ser sostenible en el tiempo. E irlo desarrollando porque cada vez se le puede sacar más valor, ¿no? Al principio el uso del suelo es muy básico y muy elemental, lo hizo la humanidad hace cientos de años y nosotros recién estamos llegando a esos estadios. Pero países desarrollados están sacando tanto provecho al suero que resulta que ahora el subproducto es el queso, porque lo que les interesa es el suero para poder extraer proteínas de alta calidad y concentrados de alta calidad. Impresionante. ¿Y qué hacemos con los ganaderos que están protegiendo su producción porque encuentran un competidor desleal en el suero? A ver, yo creo que punto número 1, y esto es clarísimo, atacar juntos cualquier tipo de adulteración. Es decir, el ganadero vende leche y cuando el consumidor compre leche tiene que estar 100% seguro de que está comprando leche. La segunda cuestión, involucrar a los ganaderos dentro de las cadenas productivas, trabajar de manera asociativa, que sientan que encuentran beneficio en todos los productos, que no lo sientan al suero como un competidor. ¿Por qué? Porque es parte de su propia cadena productiva. Para que alguien procese suero es porque ellos ya vendieron 1 litro de leche. Entonces, mientras más productos con suero se puedan generar o más alternativas de uso del suero se puedan generar, más leche se va a seguir vendiendo. Y una cuestión fundamental, integrarse en una cadena para poder optimizar los costos de producción. Todos los costos de producción, no solo los del ganadero, los del industrial, los del comerciante, tienen que verse optimizados para poder llegar efectivamente a ser competitivos. Una de las graves preocupaciones que vemos todos es la apertura comercial. La apertura comercial está aquí, ya los acuerdos están firmados, de Europa están terminándose en los plazos, estamos con la Alianza del Pacífico ya, y sí o sí tenemos que entrar con acuerdos comerciales con Chile y con México. México produce leche, pero es deficitario, afortunadamente. México produce muchísimo, entonces pero exporta muchísimo, entonces ahí hay una oportunidad.
Chile produce muchísimo y exporta muchísimo, y Chile está pidiendo que uno de los productos, o el primer producto para meter al Ecuador, es suero. Entonces, no nos hace sentido. A ver, la industria local consume suero, tanto en galletería, en pastelería, en belleza, en alimentos, en sopas enriquecidas, fórmulas para bebés, alimentos para adultos mayores. Pero, por ejemplo, ahí tiene una partida que Ahí no puede hay- aceptarla. Es parte de lo que estamos negociación. presionando con el Ministerio de Comercio para que no se lo permita, y más bien se fomente la industria local. Hacia ahora mismo, con Sería esta moratoria, todo lo que ha pasado. Sería un absurdo, imagínate, no poder usar el propio suero, pero traer Pero sí suero traer extranjero. otro. Sería una locura. Solo se parece a lo que permitían importar basura a Estados Unidos. Oiga, justamente, ¿cuál es la diferencia entre los ganaderos grandes y claro, y los pequeños productores que también se han juntado en asociaciones para reclamar que pueda respetarse su calidad de vida, o sea, lo mínimo, porque realmente se han sentido muy afectados también por el tema? Bueno, yo creo que es fundamental con los pequeños productores la asociatividad, pero una asociatividad propositiva. Está muy bien asociarse para reclamar los derechos, ¿no es cierto? Y yo creo que es completamente legítimo, pero fundamentalmente para ser propositivos. Y lo Para que agregar estamos valor trabajando- a lo que para se agregar hace. valor y para optimizar sus actividades. ¿Por qué ese pequeño productor no puede ser competitivo frente al grande? Porque la escala de genética y de inversión que puede realizar un gran productor es completamente diferente a la del pequeño. El gran productor puede reducir sus costos de producción porque optimiza los rendimientos en cuanto a la alimentación, por ejemplo. Pero ¿quién se equivoca, por ejemplo, en el tema de la prevención de salud animal? Yo creo que ahí lo que está faltando es asesoría técnica, Ya. definitivamente. ¿Qué podría venir Es de dónde? necesario. Bueno, la responsabilidad más directa nos parece que debería estar en el Ministerio de Agricultura, evidentemente, pero creo que las industrias responsablemente hemos ido haciendo trabajo muy interesante con los grupos de proveedores que tenemos, ¿no es cierto?, con los pequeños productores. Es así, por ejemplo, que se han desarrollado programas de desarrollo ganadero, que el ganadero se sienta parte de la cadena productiva y que se vea a sí mismo como un empresario, que maneje las lógicas empresariales para poder controlar costos, mejorar calidad y poder tener, por lo tanto, mejores ingresos. Si a eso podemos sumarle la especialización en la producción, la capacitación, la organización y la redistribución de los valores o de la riqueza para que pueda sentir mayores beneficios en una cadena en la cual puede salir ganador, creo que va a ser muy interesante. Y más bien esa es la invitación que hacemos. Sumemos iniciativas, vamos sacando adelante nuevos tipos de proyectos. ¿Ya? De lo que yo conocía, por ejemplo, una de las empresas transnacionales que integran el SIL tienen instituto de investigación. O sea, Sí, desde claro. la iniciativa privada puede también abonarse a que este diálogo con los pequeños productores pueda agregarles valor, por ejemplo, en ese sistema que ahorre costos, que les beneficie. Totalmente, y yo creo que no solo Sus una, o sea, economías. una tiene un centro de investigación muy visible, Eso pero es lo que todas yo las conozco, demás, ¿no? sí, pero todas las demás han ido siguiendo ese camino para ir desarrollando alternativas para sus proveedores. Incluso, por ejemplo, conversábamos del tema quesero, ¿no es cierto? Hay industrias que tienen especialización en el tema queso, por lo tanto ellas necesitan una leche diferente a lo que es una leche en funda, o lo que es una leche en Tetra Pak, porque la bebida no necesita una concentración demasiado grande de sólidos, de proteínas o de grasas, más bien después hay que desgrasarle a la leche para que pueda ser apta para el consumo, ¿no es cierto? Pero en cambio, en la producción de quesos se necesita una concentración especial de grasa y proteína. Entonces, por ejemplo, estas industrias se han especializado en capacitar a sus productores y en mejorar la genética de sus productores para que la leche sea mucho más rica en sólidos y por lo tanto pueda tener mejores rendimientos en la producción de quesos. O sea, ya lo están haciendo. Y ya lo venimos haciendo desde hace muchos años, pero claro, tenemos que ver la dimensión. Hay más o menos 300,000 pequeños productores de leche en el Ecuador. De esos 200,000 son pequeños. Entonces hay que involucrar a todos esos actores dentro de la cadena, porque si no, lo que se va generando es un efecto más bien perjudicial. Solamente los que están trabajando con las industrias formales son los que pueden mejorar, y los que no pueden acceder a vender su leche en industrias formales más bien se van atrasando. Entonces se va generando brechas que de ninguna manera son convenientes.
tenemos que vernos como un sistema. Si los ganaderos mejoran, la industria mejora y el consumidor recibe mejores productos y más competitivos. Bueno, voy a trasladarle una pregunta, pese a que ha sido bastante abordada en esta entrevista, justamente de esto hemos hablado. Beneficios y perjuicios del suero de leche, así como para hacer una recapitulación breve, y nos consultan por qué en Ecuador venden menos del litro de leche y lo hacen pasar como si fuera un litro completo. Bueno, a ver, comencemos por el tema del suero, ¿no es cierto? El suero tiene componentes minerales, vitaminas y proteínas en una proporción aproximadamente un 50-55% de la leche. Entonces, tenemos una materia prima que siempre que sea bien manejada, puede ser incorporada sin problema dentro de una cadena alimenticia. Como ayer conversábamos con unos técnicos argentinos, si a la leche la cuidas bien, vas a tener un buen producto. Pero si al suero lo cuidas bien, vas a tener un excelente producto. Pero el suero te implica por lo menos 3 veces más cuidado que la leche, porque es un producto de mucho valor, pero que también puede degenerarse muy rápidamente. Entonces, el control de calidad del suero es fundamental. Las aplicaciones del suero van desde las más elementales y más sencillas hasta las más sofisticadas y extracción de componentes de muy alto valor. Entonces, el suero es una oportunidad y tenemos que verlo como una oportunidad, pero lo que no podemos hacer es prohibir cosas dentro de una cadena. O sea, a ver, si vamos a prohibir un alimento, ¿por qué más bien no prohibimos la venta de cigarrillos en el Ecuador? Y no está prohibida, ¿no es cierto? Entonces no hace sentido prohibir una opción de producción de una alternativa alimenticia cuando otros productos que sabemos claramente que son nocivos para la salud no están prohibidos. Ya, y en el tema de litro o no litro, esto tienen que ser los controles permanentemente, los órganos del caso. El referente es el litro, y cuando se vende menos, por ejemplo el envase personal para los niños de 250, tiene que decir 250. Y si se vende 900, tiene que decir 900. Claro. Y el precio tiene que ser proporcional. Ojo, cuidado a eso, ¿no es cierto? Exacto, porque lo que yo creo es que a veces también lo que se confunden nuestros amigos y amigas es que ven el número 1, y dice $1, no un litro. Entonces, claro, por tanto, exactamente. Entonces, pero ahí la recomendación es leer, informarse adecuadamente. Ahora, supongo que también la pregunta que es ¿por qué lo permiten? Bueno, estamos en un país libre, ¿no es cierto? Entonces, sí, porque queremos hacer un envase de 500 centímetros cúbicos, pues nadie lo prohíbe, pero hay que rotular adecuadamente y el consumidor tiene que leer. Por un lado, la responsabilidad de la industria es indicar exactamente qué está vendiendo, producto, contenido y cantidad. Sí, pero y por el otro lado, el consumidor también siempre habrá estrategias de venta, ¿no? Porque es en la parte derecha superior donde suele decir un litro, y si es que él pone justo en la parte superior derecha $1, la gente podría confundirse, porque cuando toman los productos del supermercado lo hace rápido, ¿no? Rápidamente. Como el tema mismo de bebida láctea, ¿no? Están allí en los mismos sitios. Qué bueno que me dices eso, Marisabel. Yo creo que en eso es importantísimo mejorar la norma. Si es que hace falta mejorar la norma, estamos completamente de acuerdo en que cualquier norma es perfectible y debe mejorarse. Y en función de los aprendizajes sociales que se van desarrollando, la norma tiene que ir controlando eso. Por ejemplo, este tema del rotulado. El rotulado tiene que ser la norma tan clara que nadie se pueda confundir. Claro. Ni la industria se equivoque, ni el consumidor se preste para confusión. Listo. Luego la separación física. El producto tiene que estar separado físicamente, ¿sí? Para que tampoco haya esa confusión de que cogí de un lado, cogí del otro lado la funda y resulta que ahora no fue uno y me tocó otra cosa. No, la separación tiene que ser completa de tal forma que el consumidor debidamente informado sepa exactamente lo que está comprando y no se pueda prestar a ningún tipo de confusión. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.